Contigo, Juan, cada familia desplazada puede ser una parte del fracaso institucional. ¿Cómo es que llegamos hasta este punto, particularmente en Guerrero? Bueno, se ha dejado crecer el conflicto, es un conflicto que ya tiene más de 10 años. 16 comunidades de indígenas del pueblo Nahua, organizadas pues desde siempre, por usos y costumbres, con asambleas que deciden, que toman las principales decisiones sobre la comunidad, están ubicadas en un territorio que desde entonces se vienen disputando distintos grupos del crimen organizado. Primero fueron los ardillos con los ardillos en Quechutenango, los rojos en Chilapa. Ganaron esta batalla los ardillos y ahora el conflicto es con otro grupo que se conoce como los tlacos, que es de la sierra de Tlacotepec y Chilpancingo. Y estas comunidades están exactamente en medio y persisten en sus usos y costumbres, persisten en que se les respete su modo tradicional de vida. La mayoría, el idioma náhuatl sigue siendo el predominante, exigen escuelas, médicos, caminos, y desde entonces han sufrido los embates de esta organización delictiva, pero nunca como lo que vimos esta semana que pasó, es decir, ataques simultáneos contra 3 comunidades, con explosivos lanzados desde drones, con incendio de casas. Es la primera vez que ocurre con estas características, pues precisamente porque no se enfrentó a tiempo este problema. En esta mesa tratamos de revisar la agenda informativa desde diferentes ángulos. Se vive diferente cómo se registra cada hecho desde los medios de comunicación, como en este caso el tuyo, Juan, versus cómo lo retratan medios que tienen información en México, pero desde la capital, o incluso desde el auditorio que nos ve en Estados Unidos y en otros países, y es precisamente el ejercicio que queremos hacer en esta mesa. Salvador, voy contigo. ¿Cómo se registra la magnitud, la dimensión de esta noticia particularmente? Que Juan dice, no habíamos visto un hecho como este, ahora con Chilapa ya, ataques con drones directamente a comunidades, la gente huyendo, los videos verdaderamente dramáticos. Sí, bueno, hemos visto este asunto del desplazamiento de más o menos 120 personas de Chilapa y sus alrededores, de este grupo que se le consideraba desde hace algunos años como un pequeño grupo, digamos, de crimen organizado, los ardillos y los otros grupos de los que comenta Juan. Él es el verdadero experto, además, en la región. Lo conocemos y lo escuchamos y leemos su periódico, claro, para informarnos de lo que está ocurriendo allá. Pero hay que destacar la figura de Celso Ortega Jiménez, el llamado Ardillo Mayor, líder de los Ardillos, que pues tiene vínculos familiares con el PRD, con otros familiares que habían militado en el PRD, cercanos al grupo de Jesús Ortega, de los llamados, de la nueva izquierda, los llamados chuchos. Entonces, ese grupo político, lo que hemos visto es que suelen estar en la región en gran complicidad con autoridades municipales y obtienen por medio de presión y por medio de sobornos, de extorsiones, porque no solo se dedican al tráfico de drogas, sino la extracción de recursos naturales y mucho la extorsión, pero ahora lo que vimos es que ya utilizan drones y utilizan tecnologías para los ataques que son mucho más sofisticadas, que hacen ver un poderío económico mayor, y la intervención de la Secretaría de Gobernación ayer en la región. Se desplazaron más o menos 1,000 elementos de la Guardia Nacional y parece que algunos ya están regresando. Sin embargo, este fenómeno del desplazamiento forzado por parte de los grupos criminales locales se vive tremendamente en Guerrero y, como decías, Joely, ahí en Michoacán y en otros estados de la República, Chiapas, claro, etcétera. Parece un asunto que no termina de resolverse y de poner en riesgo
la seguridad de muchas familias. Salvador, pones el dedo en la llaga, tal vez en lo que más debería de preocuparnos y que es doloroso. Juan, esta información de los vínculos o presuntos vínculos entre funcionarios y criminales es sabido, es una información que manejan diferentes medios de comunicación, que denuncian diferentes grupos indígenas. Sin embargo, de verdad, las autoridades a nivel federal, a nivel estatal, no lo saben, son omisos, prefieren hacer como que no lo ven. ¿A qué obedece este comportamiento? Bueno, son parte del mismo sistema, ¿no? Claro que lo saben, eh, intervienen directamente en las elecciones, tumban candidatos, ponen candidatos. Es muy notable, sobre todo en el ámbito municipal, pero también en el Congreso. El personaje que mencionaba Salvador fue diputado local, un hermano de Celso Ortega fue diputado local, fue presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso, fue alcalde de su municipio de Quechultenango. Hay que recordar acá que Guerrero es una zona de rebeldía histórica y que se dieron acá una de las guerrillas más importantes que hubo en su tiempo. Entonces, desde entonces, el ejército tiene una presencia muy fuerte en Guerrero y siempre ha sido una preocupación del ejército que resurja de nuevo la guerrilla. Entonces, han llegado a tener algún tipo de vínculos con estos grupos de crimen organizado para combatir a la gente que participa en las organizaciones sociales. Es decir, le tienen más miedo a un resurgimiento de la guerrilla que al propio accionar de los grupos de... Creo que esa puede ser una explicación. Claro, pero ¿qué tan lejos estamos del nacimiento de una guerrilla? Y ya que lo pones en esta dimensión, ¿le tienen más miedo al resurgimiento que a la situación actual? Porque hablamos también de autodefensas, de policías comunitarias, de organizaciones civiles que tal vez estén penetradas por criminales o de gente que, como no quiere pertenecer a las filas criminales, o sale huyendo o la matan. Juan. Es cierto eso. Muchos grupos comunitarios que se formaron en los últimos años terminaron siendo penetrados por la guerrilla, por la delincuencia organizada. No es el caso de las comunidades de las que estamos hablando. Un elemento adicional es que estas comunidades están organizadas en el Congreso Nacional Indígena, que es el entorno del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces creen que esta simpatía que tienen o esta pertenencia a esta organización los puede acercar a posturas radicales. Y por eso, en muchos casos, prefieren hacer alianzas con los grupos delictivos que dejar crecer a estas organizaciones indígenas. Yo creo que ese puede ser un elemento que explique por qué después de tantos años no se ha resuelto. Son comunidades que lo único que quieren es que se respete su forma de vida, que quieren caminos, quieren escuelas, quieren servicios. O sea, no están planteando hacer una revolución, no están planteando derrocar al régimen. ¿Por qué demandas tan elementales no se han resuelto en todos estos años? Salvador, tú mejor que muchos otros colegas tienes el pulso a nivel estatal y desde hace décadas. No es un fenómeno con este gobierno, aunque estemos viendo este repunte en la violencia en esta administración. Sí, bueno, pues la infiltración, como dice Juan, de los grupos criminales en organizaciones sociales es un asunto que se ve cada vez con mayor fuerza. No deberían, o el surgimiento de las llamadas autodefensas. Si hubiera un gobierno municipal fuerte, autónomo, con buena seguridad, no tendrían que estar pensando en generar autodefensas. Entonces es un problema estructural político, que no hay un apoyo desde el Estado y desde la Federación para que los municipios puedan tener fuerzas de seguridad eficientes, incluso con ayuda de la Guardia Nacional,
pero establecer policías municipales que les garanticen a los pobladores sus derechos y que puedan vivir tranquilamente, pero eso no lo vemos en esa región y como no se ve en otras muchas regiones de otros estados que ya hemos conversado, pero el origen estructural es ese, me parece, Joel, y que no hay un impulso fuerte, decidido, para que haya presidentes municipales con autoridad política y con capacidad de brindarle seguridad a la gente. Parece que eso es mínimamente lo que se debería ocupar el Estado y la Federación, pero las acciones pues son mínimas. Ahora llega a apagar el fuego la secretaria de Gobernación. Bueno, muy bien que haya reaccionado rápido la presidenta Sheinbaum, o más o menos rápido, para mandar a la Secretaría de Gobernación, para mandar a la Guardia Nacional y tomarse en serio el asunto, pero es tardío de cualquier manera. No hay una solución estructural para el problema. Qué poderoso, qué importante lo que dices, Salvador. Juan, habla por un lado de la debilidad del Estado de Derecho hasta la presidencia municipal, pero también qué pasó con el gobierno estatal y no solamente de esta administración, porque como dice Salvador, reacciona presidencia, va a la Secretaría de Gobernación, llega el ejército, pero qué pasó con el resto de los niveles de gobiernos involucrados que deberían de haber no solamente actuado, no solamente no debieron llegar tarde, sino que fueron omisos o están administrando la tragedia y el horror en la que sobrevive la población. Y el gobierno del estado que encabeza Evelyn Salgado está totalmente alineada a la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad. Es decir, no hay iniciativas propias, está siempre detrás, un poco queriendo decir que no es un problema que le corresponda. Es complicado porque el gobierno del estado es el que debe estar al día de todo lo que está pasando en las diversas comunidades y es el que tiene más cercanía con la gente. El gobierno federal va y viene, la Guardia Nacional anda aquí hoy y mañana puede estar en otro lugar. Hay un compromiso ahora de la presidenta de que la presencia va a ser permanente y vean el fraseo que usó, dijo presencia permanente del gobierno federal y esperemos que nos acompañe el gobierno estatal. Sí, estoy parafraseando, pero eso es también lo que dijo la presidenta en su conferencia de ayer. Es decir, la responsabilidad del gobierno estatal aquí es grandísima. La gobernadora es una gobernadora como no muy presente, no acostumbra, por ejemplo, en estos 6 días de crisis, que saliera a dar una conferencia de prensa o que mandara un mensaje a la población, estamos pendientes, ya vamos para allá, tienen todo el apoyo de nuestro gobierno, vamos a tratar de resolver las cosas por el diálogo. No hay esta presencia de la gobernadora que dé ánimos a la gente, que le dé confianza de que sus autoridades la van a respaldar. Ese sí es un problema que tenemos acá en Guerrero, que todo se le deja al gobierno federal. Todo lo de hubo después del huracán Otis en Acapulco, hasta la fecha es el gobierno federal el que está a cargo de obras, de proyectos, más que las autoridades locales. Vamos a hacer una pequeña pausa en la mesa de periodistas. Volvemos.
Seguimos en la mesa de periodistas. Hemos normalizado este horror, esta tragedia del desplazamiento forzado, porque hablábamos de unos municipios en el estado de Guerrero, pero podemos hablar de otros. Mencionaban Acapulco por otra tragedia, pero también sabemos de los señalamientos de vínculos entre criminales y diferentes niveles de gobierno. Pero recientemente tenemos el caso de Sinaloa, o podemos hablar de Michoacán. Tenemos varios estados donde se pone sobre la mesa si hay vínculos entre criminales y autoridades, tal vez del más bajo nivel, pero al final también se habla de la omisión a nivel estatal, Juan. No es el único estado. Sí, es cierto. Hoy creo que hay una noticia de Durango, de la sierra También, de Durango, ¿cierto? de desplazados. Chiapas. Sí, las comunidades quedan en medio de estas guerras entre los grupos criminales. Mientras predomina la lógica del control del territorio, esto va a seguir ocurriendo. En el caso de las comunidades de Chilapa, lo que te decía, pues los ardillos consideran eso que es su territorio y desde su lógica lo tienen que controlar. Tienen que controlar entradas, salidas, recursos. Decías, Salvador, todas las fuentes de ingresos que tienen estos grupos delictivos. Bueno, una principal es el presupuesto municipal. Es el presupuesto municipal, lo quieren controlar. Y el presupuesto municipal no es solamente de fondos municipales o estatales, es de fondos federales. Hay muchos fondos federales dirigidos a municipios con población indígena. Por el solo hecho de tener población indígena, tienen recursos federales. Bueno, estos grupos delictivos saben cuándo llegan esos recursos federales, saben si se retrasan, es decir, es delincuencia organizada. Y para que haya delincuencia organizada tiene que haber protección desde las instancias gubernamentales. Así es, Salvador. Ellos Sí. de cómo se mueve el presupuesto público, saben hasta el último detalle. Adelante. Claro, estos grupos criminales como los Ardillos y otros de la región se han hecho expertos en los últimos años, yo diría 2 décadas. Juan tendrá más claridad, pero por lo menos 2 décadas que capturan el poder político a través principalmente de las presidencias municipales, pero también con acceso al Congreso, como el hermano del Ardillo Mayor, y a puestos municipales. Entonces, se han hecho expertos en esa captura del poder político y ahí empieza el problema. De ahí la importancia que las elecciones del 2027 haya una selección de candidatos a gobernadores y a puestos públicos más detallada. Yo pienso que me parece, no sé qué opine Juan, pero que la presidenta Sheinbaum está preocupada por la selección de sus candidatos, por eso toma el control de Morena, para que no haya candidatos a gobernador como Evelyn Salgado. Últimamente se ha hablado muchísimo de Sinaloa, por ejemplo, de Michoacán, de Chihuahua, los problemas en los que están metidos estos gobiernos con gobernadores omisos como Evelyn Salgado, que no meten las manos, que no tienen autoridad política y desarrollan una política de seguridad importante. Por eso la importancia de que se seleccionen buenos candidatos. Ya quiero ver Guerrero, es un estado al que le tengo mucho cariño. Durante muchos años yo viajé mucho en carreteras por los pueblos y los municipios, y ahora las últimas veces que voy se siente el peligro en las carreteras, desafortunadamente, las camionetotas negras por ahí, en los caminos. Entonces, es lamentable un estado tan hermoso como Guerrero. ¿Quién es una opción para que lo gobierne? Vemos las encuestas y pues Morena sigue muy arriba, igual por ejemplo Sinaloa, ¿no? Sin embargo, la selección del candidato o la candidata es muy importante y bueno, por lo menos sabemos que no va a ser Félix Salgado el candidato por las reglas de Morena, pero pues hay otros impresentables ahí presentados en las ternas, ¿no? Entonces, sí es un problema estructural que yo creo que le tiene que entrar en serio la federación a estos estados a resolver la selección de candidatos. Así es, y haces bien, Salvador, en mencionarlo. La federación tiene que
tratar de acotar el paso a criminales, a los recursos del narcotráfico, a las amenazas de grupos criminales contra candidatos, no solamente de Morena, porque también hay señalados de otros partidos políticos. Salvador. Sí, pues el tema de Chihuahua también me parece muy preocupante. Una gobernadora que deje entrar a la CIA a un operativo es tremendo, ¿no? Medí hace poco a los gobernadores con herramientas de inteligencia artificial a través de Milenia, y nunca había visto un nivel de impopularidad como el que tienen Rocha Moya y Maru Campos. El morenista tiene 93% de rechiflas en redes sociales y la panista tiene 91% de rechiflas en redes sociales. Nunca en las mediciones que he hecho alguien había rebasado las críticas de más de 90%. Voy a medir a Evelyn Salgado para ver cómo anda, pero yo creo que anda en unos Eso niveles te iba a preguntar yo también. Nos la compartes, sí, tienes una cita por acá, Salvador. Y lo publico pronto, Juan, y te lo mando. Sí, por favor. Efectivamente, Juan, este tipo de actividades que hace, no quiero decir la presidenta, ¿no?, sino que todo el Estado, independientemente de quién esté al mando, debería de hacer este ejercicio de depuración a las filas del interior de su partido, pero también a todos esos gobiernos señalados, que se investigue y en caso de resultar culpables, pues que se sancione, pero no echar por delante el partido antes de la aplicación de la justicia, de la ley. Sí, es una cuestión ineludible después de lo que pasó con Rocha Moya y el resto de 9 funcionarios de Sinaloa. No creo que Morena se pueda dar el lujo de que esta situación se repita en otros lugares, sería su debacle. Entonces sí tienen que ser muy cuidadosos en la selección de los candidatos, en los filtros. Ellos tienen ahí tómbolas, encuestas, métodos, pero yo creo que ahora debe prevalecer también la información de inteligencia sobre quiénes están aspirando a los distintos cargos, y esta información debe ser decisiva para la para la selección de quiénes van a representar a Morena en las elecciones de 2027. En Guerrero se renueva la gobernatura, el Congreso local y todos los ayuntamientos. Y como se sabe, siempre que se acercan elecciones en Guerrero, aumenta la violencia vinculada con la selección de candidatos. Entonces, sí se le tiene que prestar mucha atención desde el gobierno federal, como seguramente está prestando mucha atención a esto los organismos de inteligencia del gobierno de Estados Unidos, claro, que pueden aprovechar cualquier situación para seguir desarrollando su estrategia de dominación en América Latina. Me hacías pensar, Salvador, cuando decías el nivel de rechifla tanto del gobernador de Sinaloa como de la gobernadora de Baja California. No ha habido este nivel como lo estamos registrando en este momento, pero realmente la gente ya nos acostumbramos a ese nivel de penetración de los narcos, de hablar de muertos, de hablar de masacres, de hablar de desplazados incluso, o hasta qué punto, qué tiene que pasar para que la gente también empiece a castigar con el voto en contra de esos que están señalados, ellos o sus partidos, ¿no? Para concluir esta mesa, Salvador. Sí, fíjate que ahora sí estamos en un momento de quiebre en cuanto al enojo social. El enojo social hacia los gobernadores es muy fuerte y hacia los partidos políticos. Si nosotros vemos las encuestas, Claudia Sheinbaum está muy bien, ¿no? Sigue creciendo o se mantiene estable, etcétera. Sin embargo, el indicador para Morena, y es crucial para ellos, es que la imagen del partido iba cayendo muchísimo entre la población. La imagen de muchos gobernadores cayendo, la imagen de muchos legisladores de los que se van de viaje y tienen gastos suntuosos, etcétera. Sí, hay una clase política de Morena muy desprestigiada, también en la oposición, la gobernadora de Guanajuato, la de Chihuahua, etcétera. Claro. Los legisladores, Lili Telles, están muy mal vistos. Sin embargo, para Morena es un momento crucial y para la oposición es un momento crucial, porque
podría ser el momento en el que presente buenas alternativas para canalizar el enojo social. Sin embargo, no vemos buenos perfiles en la oposición reconocidos con legitimidad, sino vemos también una serie de personajes impresentables que no tienen legitimidad. La oposición está dormida desde el 2018 tremendamente. No vemos a alguien que entusiasme. El único partido que está capitalizando esos movimientos ciudadanos, yo pienso que en una de esas o va a quedar como segunda fuerza electoral en el 27 o muy cerca del PAN como segunda fuerza electoral, porque algunos de sus liderazgos sí están siendo reconocidos por la gente. Entonces, es un momento clave para elegir buenos candidatos o si no, puede venir un declive del partido en el poder. 20 segundos, Juan, se nos acabó el tiempo. Tu comentario. Sí, la responsabilidad principal recae en Morena. En Guerrero es sobre todo es muy visible eso. Para cualquier candidato que ponga Morena va a ganar. La oposición no tiene ninguna posibilidad. La responsabilidad está principalmente en Morena y en la presidenta de la República, que aproveche estos niveles de popularidad que tiene para promover sus propuestas dentro de su propio partido. Es Juan Angulo Osorio, Salvador Frausto. Gracias a ambos por estar en la mesa de periodistas. Nos vemos la próxima. Pásenla bien.